En el cine, un beso puede ser solo un momento romántico o puede ser historia pura. Hay miles de listas en internet sobre los mejores besos, pero hoy vamos a subir el nivel. No vamos a hablar solo de química o pasión, vamos a hablar de reconocimiento. Hoy clasificamos los 10 besos sáficos que no solo nos robaron el aliento a nosotras, sino que obligaron a la industria a aplaudir. Hablaremos de escenas que ganaron Oscars y que se llevaron la Palma de Oro en Cannes y hasta un récord Guinness mundial. Prepara tus palomitas porque esto es cine con mayúsculas. Hoy les traigo un especial de colección. Muchas veces el cine lésbico y sáfico ha sido ignorado por la gran crítica, pero hay excepciones tan maravillosas donde la calidad fue tan alta que los premios no tuvieron más remedio que rendirse ante ellas. Para este top 10 la regla es simple, el pedigrí. Cada beso o película que verán en esta lista tiene un trofeo en la estantería, desde los GLAAD Awards hasta la Academia de Hollywood. Así que mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. ¿Acaso eres lesbiana? Empecemos con la película que rompió las reglas en los años 90. Abrimos el ranking con un clásico de culto, Bound. Antes de que las hermanas Wachowski crearan Matrix, V de Vendetta, Close, Atlas y la serie Sense8, nos regalaron esta joya del cine negro. Aquí tenemos a Corky y Violet. Lo que hace que este beso sea legendario no es solo la química explosiva entre Gina Gershon y Jennifer Tilly, sino cómo fue filmado. Por primera vez, una película de este género contrató a una consultora de sexo real, Susie Bright, para coreografiar la intimidad. El resultado fue un beso que se sintió auténtico, adulto y peligroso. La industria lo reconoció otorgándole el GLAAD Media Awards, porque demostró que dos mujeres podían protagonizar un thriller criminal, besarse apasionadamente y, lo más importante, sobrevivir al final para contarlo. Un merecido puesto 10 para las madres del género moderno. Saltamos al 2010, con una película que nos voló la cabeza, Black Swan. Aquí el beso no es romántico en el sentido tradicional, es liberación, es locura y es transformación. La escena entre Natalie Portman y Mila Kunis fue tan comentada que se convirtió en el momento más viral del año. Pero ojo, no fue solo hype. La entrega física y emocional de Natalie en esta película, incluyendo esta exploración de su lado oscuro, fue lo que le valió el premio máximo de la industria, el premio Oscar. Muchos debaten si este beso fue real o una alucinación del personaje, pero ¿saben qué? Para la audiencia fue muy real. Marcó un antes y un después de cómo el cine mainstream mostraba la tensión sáfica. Ya no era suave, era agresiva y perfecta. Nos vamos a Corea del Sur para hablar de palabras mayores, The Handmaiden. Aquí no solo brilla la dirección, sino la química insuperable entre sus protagonistas. Tenemos al espectacular Kim Min-hee interpretando a Lady Hideko, la heredera atrapada en una jaula de oro, y a Kim Tae-ri como Suk-hee, la doncella que llega para estafarla, pero termina enamorándose perdidamente. El beso entre Hideko y Suk-hee no es apresurado, es un descubrimiento mutuo. La forma en que Kim Tae-ri mira a Kim Min-hee traspasa la pantalla. La crítica británica cayó rendida ante estas dos mujeres, otorgando a la película el prestigioso premio BAFTA. Reconocieron que esta historia de engaños donde el amor entre la señora y la criada es la única verdad superó cualquier barrera de idioma. Es una joya visual y emocional gracias a ellas.
Hacemos una pequeña trampa porque esto es técnicamente un episodio de Black Mirror, pero se sintió como la mejor película del año. Hablemos de San Junípero, en un mundo donde las historias lésbicas solían terminar en tragedia. El famoso Bury Your Gays, entierra tus gays. Este episodio rompió la maldición, el beso entre Yorkie y Kelly, primero en la pista de baile y luego en la cama, selló una promesa de eternidad. La Academia de la Televisión reconoció este impacto dándole no uno, sino 2 premios Emmy. Premiaron la esperanza, premiaron la idea de que 2 mujeres pueden tener sus felices para siempre, incluso en la vida después de la muerte. Es sin duda el beso más reconfortante de nuestra lista. En el puesto 6 tenemos a una película que desafió las estadísticas a principios de los 2000. Las historias lésbicas solían ser tragedias, pero Imagine Me and You rompió el molde. Aunque no se llevó un Oscar, tiene un reconocimiento que ninguna otra en esta lista ha logrado mantener por 20 años: el estatus de película de culto. En todas las encuestas de la comunidad, desde After Ellen hasta los foros actuales, este beso siempre sale elegido como el favorito del público. Es el premio de la gente. Ese beso final en el medio del tráfico de Londres. Esta historia porque nos regaló ese anhelado final feliz que la industria nos negaba. Por eso es intocable en este ranking. Llegamos a la mitad del ranking, con el puesto 5. Y aquí nos ponemos serias porque esto es cine de autor reconocido mundialmente. Hablamos de The World to Come. Si les gustan los dramas de época donde las miradas dicen más que 1000 palabras, este beso es para ustedes. Tenemos a Vanessa Kirby y Katherine Waterston, atrapadas en el frío brutal del siglo XIX. En una historia que fue tan impactante que se llevó el prestigioso Queer Lion en el Festival de Cine de Venecia y el premio Fanfare 3 a Una pareja verdadera. En el Festival de Venecia reconoce a la pareja de personajes con la dinámica más interesante y mayor subtexto romántico sexual. Y se merecían todos los premios. El beso aquí no es solo romántico, es vital. Después de meses de un slow burn que nos tuvo al borde del asiento, cuando por fin se tocan, se siente como una explosión. Es un beso desesperado, hambriento, como si quisieran devorarse para escapar del frío que las rodea. La crítica internacional aclamó esta escena no solo por la belleza visual, sino por la química eléctrica de las actrices, por ser una obra maestra y por regalarnos tanta pasión. Se queda merecidamente con el 5º lugar. Llegamos al puesto 4 con un hito histórico en el cine francés: La vida de Adele. Este beso rompió las reglas del festival más importante del mundo. Normalmente la Palma de Oro en Cannes es para el director, pero en 2013 el jurado liderado por Steven Spielberg hizo algo inédito. Decidieron entregar la Palma de Oro también a las 2 actrices, Léa Seydoux y Adele Exarchopoulos. Reconocieron oficialmente que la intensidad de sus besos y su intimidad no era solo dirección, sino una entrega actoral absoluta. Es la única vez en la historia que un beso sáfico ha valido el premio máximo del cine de autor. Entramos en el podio, amores, puesto número 3. Sí, hablamos de tensión, hablamos de Retrato de una mujer en llamas. La directora Céline Sciamma creó una obra tan perfecta que ganó la Queer Palm.
y el premio a mejor guión en Cannes. Aquí el beso no ocurre de inmediato, se cocina a fuego lento entre miradas y respiraciones. La crítica mundial, desde IndieWire hasta The Guardian, catalogó este beso como una obra de arte. No necesitaban música de fondo, solo el sonido de su respiración es la prueba de que el cine lésbico puede ser la cumbre de la elegancia y la emoción. Una joya indiscutible. En el puesto número 2 tenemos a la realeza, Cate Blanchett y Rooney Mara, en Carol. Esta película es el estándar de oro. La química fue tan poderosa que le valió a Rooney Mara el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes. El beso entre Therese y Carol en la habitación del hotel es la definición de deseo contenido que explota. La industria premió la sutileza. ¿Cómo un simple roce o un beso pueden derribar las barreras sociales de los años 50? Ganar mejor actriz en Cannes, gracias a su historia de amor sáfico, puso a Carol en los libros de historia del cine. Es perfecta. Y llegamos al número 1. La reina indiscutible. Quizás no tenga el presupuesto de Hollywood, pero Helena Dunham tiene algo que ninguna otra película en la historia tiene. Un título oficial. Ese beso entre Helena y Peyton rompió un récord que llevaba vigente desde 1941. Es oficialmente el beso más largo de la historia del cine, cronometrado en 3 minutos y 24 segundos. Pero mis amores, esto no quiere decir que esté en el puesto 1 por durar mucho. Está en el top 1 porque lograron que esos 3 minutos no fueran para nada aburridos. Es una toma continua que pasa de la timidez a la pasión absoluta. Tener un récord mundial en el cine sáfico es algo que merece nuestra corona hoy. Larga vida a Helena Dunham. Y ahí lo tienen, mis amores, el top 10 de besos con pedigrí, premios y récords. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuál faltó en la lista? ¿Cuál es su favorito personal aunque no tengan premios? Déjenmelo en los comentarios que siempre les estoy leyendo. No olviden suscribirse, activen la campanita, recuerden que estén todos, dejen ese hermoso like. Síganme en mis redes para que no se pierdan de nada y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video espectacular para ti. Porque te lo mereces, porque tienes que verlo. Porque si YouTube te lo pone aquí es porque sí. Y si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chau, chau. Se te quiere.